Se ha llegado a un acuerdo en las últimas horas entre el gobierno de Israel, liderado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional, y Hamas, el movimiento de resistencia islámico, que era el que gobernaba o gobierna todavía, vamos a ver en qué queda esto, la franja de Gaza. La mediación fue de Estados Unidos, de Qatar y de Egipto. Y lo cierto es que un acuerdo de este tipo estuvo sobre la mesa todo el último año. El presidente Joe Biden, desde los Estados Unidos, saliente presidente, lo mencionó hace unos 3 o 4 días cuando se filtraron que ya era inminente el acuerdo. Y decía que, que las bases del acuerdo era lo que él había propuesto. Entonces la pregunta esencial es por qué esta vez sí se logró. La siguiente pregunta es cómo está dividido ese acuerdo en las 3 fases. Y la siguiente pregunta es qué viene para todo Oriente Medio y para el mundo después de este acuerdo. En eso vamos a dividir este video. Este video va a ser largo, pero sí lo que está pasando, el acuerdo que se logró y el nuevo mapa o el mapa que se está construyendo en Oriente Medio y todo lo que pasó está reconfigurando mucho de lo que conocemos después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a empezar con lo primero, ¿por qué se logró un acuerdo? En la vida real, por 3 factores. Lo primero, pues la inminente llegada del gobierno de Donald Trump. Un gobierno que, además, la semana pasada, el presidente entrante Donald Trump manifestó claramente que si no liberaban a los secuestrados y no se acababa la guerra, Oriente Medio iba a vivir un infierno. Y como siempre, él apuesta muy duro, pero muy duro, para comenzar a presionar esa negociación. Y eso fue literalmente lo que pasó. Entonces, la inminente llegada afanó al gobierno de Netanyahu y afanó muchísimo a Hamas para intentar llegar a ese acuerdo. La llegada de Trump modificó mucho esto y seguramente lo mismo va a pasar en Ucrania, muy rápidamente lo va a intentar resolver y además porque su política es no intervencionista. Lo segundo, la presión interna para Benjamín Netanyahu. Después del acuerdo de cese al fuego que se logró en el Líbano, ellos se relajaron, pensaron que iba a ser mucho más fácil y que la destrucción de Hamas estaba a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la semana pasada 10 militares de las Fuerzas de Defensa Israelí, las FDI, fueron muertos en Gaza, en combates en Gaza, y quedaba claro que ni iban a destruir a Hamas y que había una guerra de desgaste brutal y los propios militares le estaban diciendo a Netanyahu no va a haber una destrucción total de Hamas y esto va a ser un desgaste terrible. Sin embargo, su gabinete de extrema derecha pues querían mantener la guerra, pero estaba claro que había una presión diciéndole usted no va a lograr los objetivos y esto va a comenzar a ser un desgaste muy rápido a la opinión pública, además con sus acusaciones de corrupción, del tema de justicia y demás. Y por otro lado, lo mismo ocurría del lado de Hamas. Básicamente Hezbollah está tambaleándose, intentando recuperarse de todos los operativos militares y la descabezada de todos sus jefes que le metieron las FDI y sobre todo después de lo que pasó en Siria, Irán no tiene la misma capacidad de reacción. Entonces el famoso eje de la resistencia ya no era una tabla de salvavidas para Hamas y estaba claro que les iba a tocar solo de aquí en adelante. Entonces también eso presionó el acuerdo. Esos fueron los 3 factores que modificaron el acuerdo. Vamos a la segunda parte, ¿qué significa el acuerdo que se logró? En lo que se ha podido conocer, porque no se ha conocido todo, básicamente está dividido en 3 etapas. La primera etapa es una etapa que va a durar 6 semanas, que se basa en 4 cosas. Bueno, son muchas cosas, pero aquí les voy a mencionar los 4 principales. Se cree que aún, o se cree no, hay cerca de 100 secuestrados que aún tiene Hamas, 98. De eso se creen que máximo 60 están vivos, los otros están muertos. Es lo que dice la inteligencia de los Estados Unidos. Entonces se dice que en esta primera etapa se van a liberar 33 de esos 98 secuestrados que tiene Hamas. Esos 33 serían los mayores de 50 años, serían mujeres, serían las personas enfermas y demás. Y a su vez se van a liberar de las prisiones de Israel, más o menos, también gradualmente, 1000 palestinos que han sido capturados, también han sido secuestrados, la mayoría de ellos en operativos que ha hecho las FDI. Segundo, las fuerzas militares de Israel se retiran a una zona de colchón fuera de las zonas pobladas de Gaza. Y tal vez en la segunda etapa, tal vez digo yo, porque en la segunda etapa todavía está en negociación, habría una retirada total de las FDI de la franja de Gaza. Estas zonas, este buffer, estas zonas de amortiguamiento, llamémoslo así, que es más o menos 1 kilómetro, estaría en zonas no habitadas de Gaza en toda la línea fronteriza. Sin embargo, se sabe que saldrían de aquella franja que queda en la mitad de Gaza City, de la ciudad de Gaza,
y parte de la línea de Filadelfia, que es la que tiene límites con Egipto. Tercero, los palestinos podrán libremente ingresar a sus barrios, volver sobre todo a la zona norte de la Franja de Gaza, que es este apartheid que estaba creando la CFDI. Podrán volver, los que vayan a pie no van a ser requisados, pero donde vayan carros van a ser requisados por el tema de si hay armas. Y lo cuarto, la entrada humanitaria. Ustedes saben que en Gaza no solo moría por los bombardeos y los francotiradores, sino moría de hambre. Y porque Israel no dejaba entrar camiones de ayuda, ya están entrando camiones de ayuda y van a ver un número de camiones de esa ayuda humanitaria. Esa es la primera etapa y es la que entraría en vigencia. Hay una segunda etapa que se está negociando, apenas entre la primera etapa se estaría negociando, que es la liberación total de los secuestrados vivos. Segundo, la liberación total de los palestinos que se lleguen al acuerdo. Lo que ha dicho el gobierno de Netanyahu: yo voy a liberar, pero después de que usted me diga cuáles son los que están vivos y en qué condiciones están. Es decir, todavía no está claro a quiénes van a liberar o no. Y se contemplaría una salida total de la CFDI de la Franja de Gaza. Pero quedan temas todavía por resolver. Si esa zona de amortiguamiento, hasta cuándo va a existir, qué tipo de semanas. El gobierno de la Franja de Gaza todavía no está muy claro. Incluso un acuerdo sobre el cuerpo de Yahya Sinwar, este líder de Hamas, tampoco está todavía claro. Y la tercera etapa sería la reconstrucción de Gaza, que se cree que tardará 5 años, y la entrega de los cuerpos de los secuestrados que murieron en ese secuestro por parte de Hamas. Ese sería el acuerdo en las 3 fases, pero la fase 2 y la fase 3 están por negociarse. Tercera parte del video, que viene. Mire, aquí vienen 2 cosas claras. La primera es que hay un nuevo mapa en Oriente Medio, sobre todo el debilitamiento del eje de la resistencia, lo que pasó con Hezbollah, la caída de Siria, lo que está pasando en Yemen, etcétera. Hay un nuevo mapa. ¿Qué va a salir de ese mapa? Eso lo dirán los días y las semanas, y vamos a ver qué termina pasando. Está claro que Israel se siente victorioso en el sentido que cayó el régimen de Siria, que doblegó a Hezbollah, y que si bien no doblegó, no exterminó a Hamas, le descabezó toda su élite. Pero también un nuevo jugador muy fuerte en Oriente Medio está entrando, que es Turquía, que fue el que permitió, aquí se discute mucho, pero Turquía fue el que al final permitió la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Y ese califato rojo que llaman, eso es lo que viene. Segundo, la tónica del nuevo concierto internacional cambió. Esto de que se maten más de 40.000 civiles en la Franja de Gaza, como lo que están haciendo con Ucrania, o estos temas tan laxos de las democracias como en muchas zonas de África, o la nueva esclavitud de África. Todo lo que pasó en los últimos 3 años cambió el orden internacional derivado de la Segunda Guerra Mundial. Esa posguerra que creó Naciones Unidas y demás, todo eso cambió. ¿Para dónde vamos? No sé, la gente ni siquiera lo percibe todavía, lo sabremos en 10 o en 15 años. Por lo que todos los expertos coinciden es ese sistema internacional derivado de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, se transformó para siempre. ¿Qué viene? Vamos a ver.